en representación de la Autoridad Nacional del Agua, la responsabilidad que tengo como ANA, Autoridad Nacional del Agua, es resaltar los efectos del fenómeno del Niño en las cuencas de los ríos del norte chico. Estamos hablando de 5 cuencas hidrográficas. El escenario de riesgos es lo que está señalado en rojo, y nuestro departamento de Lima, la totalidad. Hay zonas críticas, zonas calificadas como zonas de caídas, y hay como muestra solamente en nuestras realidades, hay varias de ellas. Una es la caída de rocas que está en la ruta de la carretera Sayán-Churín, y ustedes lo conocerán. Justamente hubo un desastre. Puede darse el desastre por un movimiento sísmico o por una lluvia torrencial, como un fenómeno del Niño. ¿De acuerdo? Bien, ese es un riesgo, ese es un efecto. Efecto en zonas de deslizamiento. Un ejemplo es, el deslizamiento se da también por fenómenos naturales como una lluvia torrencial que humedece el suelo y produce un desprendimiento de grandes masas. Sucedido, calificado como San Bartolomé de Curay, en el distrito de Pachangara, provincia de Ollón. Es una de las tantas parecidas de esto, hay muchas en nuestra realidad, en nuestras 5 cuencas hidrográficas, zonas de deslizamiento, y ven ahí que hay viviendas, no solamente es agricultura, también hay viviendas. Otro efecto, le he llamado técnicamente zonas de flujo de lodos, que los huecos, y están identificados. No es necesario hacer un estudio, porque por antecedentes están identificados las zonas de huecos, y nuestras cuencas tienen varios puntos de zona de hueco, y voy a mostrar uno nada más, de Churín. Eso sucedió en las últimas avenidas. Ese hueco interrumpió la carretera, quedó obstruido la carretera en esa zona. Esos puntos también están identificados. Ese es un efecto producto de las lluvias torrenciales que tendremos, las lluvias de magnitud extrema que tendremos, producto de la activación de quebradas secas que tendremos como hueco. Otro efecto hidrometeorológico son las inundaciones. ¿Y por qué esto va a ser en gran magnitud? ¿Por qué? La sedimentación en nuestros ríos se viene dando en gran magnitud. ¿Por qué? Porque hay deforestación de la parte alta de nuestras cuencas y medias. Cuando no hay foresta, el árbol tiene la propiedad de disminuir la energía del agua. Cae la lluvia torrencial y el árbol la detiene, el agua, la lámina de agua va deteniendo. Conforme va llegando al árbol, va deteniendo la energía, va disminuyendo la energía del agua en las pendientes altas. Pero cuando no hay árboles, cuando no hay foresta, entonces esto desprende el suelo, y la erosión en los ríos permite la acumulación de sedimentos, y en las partes bajas de las cuencas, que son los valles, estoy hablando a 400 metros sobre el nivel del mar en promedio hacia abajo. Por ejemplo, en Pativilca, Alpas, la Vega Topongo hacia abajo es el valle. Por ejemplo, en Huaura, desde Sayán hacia abajo es el valle. En Supe, de las minas hacia abajo es el valle. Allí, en ese valle, si usted observa, el río pierde pendiente y se acumula toda la sedimentación. Y es por eso que se produce la inundación. Si no tiene defensa ribereña, este es un gran riesgo. Estoy hablando del sector Molina en Galpón, en la cuenca de Pativilca. Ese es un gran riesgo que todavía sigue, que todavía persiste. Otro tramo, Chucín Medio, de la cuenca Fortaleza, desde Chucín Medio hacia Chucín Bajo y Yuntín, ese tramo de 1200 metros es un gran riesgo. También, si observa, el cauce del río con los cultivos está casi a la misma altura, pero sin defensa ribereña. Entonces, a un caudal extraordinario, eso se va a inundar. Ese se llama inundación, es un tramo crítico. También otro efecto hidrometeorológico es la erosión de laderas. Aquí está el sector de Muchicar, Ruimay, del distrito de Iguari, de la cuenca de Chancay-Huaral. Se produce, ahí los cerros, los suelos se producen perforaciones, hendiduras por las lluvias torrenciales, y ahí en la parte baja de esas faldas, de esos cerros, hay agricultura, hay población. Esos cerros empiezan a degradar. Es un riesgo que no se puede mitigar si no hay un proceso a mediano plazo o largo plazo, a través de una reforestación. Pero bien, mi tema es determinar, ubicar los efectos del fenómeno del Niño. Después vienen los planes. Este efecto fluvial o de ribera, de erosión de riberas, este también es común en nuestros ríos. ¿Por qué?
Porque aparte que está sedimentado, las fajas marginales han sido depredadas, las fajas marginales han sido invadidas, las fajas marginales han sido deforestadas. Entonces el agua viene con el efecto erosivo de los grandes caudales, empieza a erosionar las riberas y pone en río las bocatomas, los canales de derivación. Siguiente, por favor. Ese es el canal matriz Supe Barranca San Nicolás, un canal que irriga 7.000 hectáreas, que es un canal auxiliar. Esta es la situación del canal matriz. Esta es la zona de arena chica en la cuenca de Pativilca. Mira los terrenos cómo se erosionan. ¿Por qué? Ya les dije por qué. Porque no está reforestado, porque no está defendido. Y esto sí se va a dar. Con caudales extremos se va a dar en toda la ribera, en toda la longitud de la ribera que no tiene defensa ribereña o que no tiene reforestación. Se va a dar porque es un caudal altamente erosivo. Y así también la erosión también no deja de lado las carreteras. Aquí en la ruta Sayán, Churín, especialmente de Guaura a Sayán, y en las demás carreteras de Cajatambo, del río Pativilca, las carreteras de nuestras cuencas, de las 5 cuencas, tenemos tramos críticos donde va a haber un gran efecto erosivo y de por medio están nuestras infraestructura vial, nuestras carreteras. Comúnmente las juntas pobres como Fortaleza, como Supe, tienen bocatomas rústicas. Así son sus bocatomas. Si usted va al campo encuentra esa bocatoma, que es olla chica, naranjal. Entonces ahí con los caudales extraordinarios esa bocatoma desaparece. También tendríamos que hacer algo para mitigar el efecto y no dejar aislado grandes hectáreas de cultivos que se encuentran instaladas y afectar la producción de miles de usuarios que se encuentran ahí en nuestras cuencas. Pero hay una laguna que de manera estructural, a veces geológica, estructural en este caso, tiene un agrietamiento. Esta es la laguna Guachumán, de la cuenca de Chancay Guaral, y pongo en alerta que tiene una fisura, que tiene una filtración, y como la sobrecarga de grandes precipitaciones de hecho se va a dar, hay un riesgo que quisiera que tomen en cuenta. Ya la Junta gestional de su gobierno regional, ellos con sus propios recursos están tratando de superarlo con sus limitados recursos, pero cuánto quisieran de sus unidades ejecutoras. La Autoridad Nacional del Agua no es unidad ejecutora, más tarde lo voy a resaltar, ¿de acuerdo? Bien, desde el punto de vista estructural, esta laguna de la cuenca de Chancay Guaral, que tiene 6 millones de metros cúbicos de capacidad y que beneficia a la cuenca de Chancay Guaral con el agua, principalmente para el uso productivo. Miren, presenta una fisura, presenta un agrietamiento desde el punto de vista estructural y tiene filtraciones. Quisiera que lo tomen en cuenta. Por la sobrecarga de las grandes precipitaciones que se darán, habrá una presión hidráulica más de lo debido, una sobrecarga más de lo debido, y quisiera que se tome en cuenta porque la Junta sí está haciendo, con sus propios recursos, está haciendo todo un plan para sanear, para resanar este agrietamiento, pero también está solicitando el apoyo de su gobierno regional. ¿Qué son los tramos críticos? Ya repasando, el tramo crítico, sumando, dice, es la zona de inundación. A ver, es la zona que no tiene defensa ribereña, que no tiene una defensa, es una zona deforestada, con riesgo de inundación. De repente está en peligro la bocatoma, está en peligro un centro poblado, como lo que pueden ver ahí. Entonces, si nosotros calificamos como zona crítica, es casi todo el río está crítico. Pero tenemos que sacar los tramos más críticos para poderle hacerle frente, para poder hacer algún plan de tal manera de evitar un colapso, un riesgo de vida. Colapsa la bocatoma, se afecta toda la producción, porque en esa semana, en esos 15 días, hasta rehabilitarla, ya hay una pérdida de la producción, ya hay una baja de la producción. Si un cultivo está en floración, es una pérdida total. Pero también existen poblaciones vulnerables, que ya la Autoridad Nacional del Agua las tiene identificadas. Los tramos críticos y las zonas vulnerables están visadas por las juntas de usuarios y por algunos alcaldes. ¿Por qué las poblaciones vulnerables? Porque hay quebradas que no, comúnmente, casi en los años, no conducen agua, pero ante fenómenos extraordinarios se activan. Y ahí viene el problema, que hay centros poblados que están de por medio y viviendas, principalmente viviendas, y ahí está el riesgo de vida en este caso.
Y los tramos críticos de nuestras 5 cuencas, no se olviden, buscando los tramos más críticos, porque toda la ribera casi está desprotegida, gran parte de la ribera está desprotegida, pero los tramos más críticos, considerando el riesgo de la población, el riesgo de la agricultura, el riesgo de una bocatoma, el riesgo de una carretera, ahí están. Son 82 tramos críticos en estas 5 cuencas hidrográficas. Y las zonas vulnerables por activación de quebradas, a nivel de Lima son 71. La población que podría ser afectada directamente son 7.995 viviendas. 7.995 viviendas. La Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua es una institución adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego. No es unidad ejecutora, es una entidad técnico-normativa. Pero ¿cómo estamos formando parte de esta responsabilidad? Nosotros de manera específica identificamos o participamos de identificar, porque es multisectorial la gestión. Todos estamos involucrados en esto, pero nosotros participamos de identificar las zonas críticas, las zonas vulnerables, las zonas de riesgo. Apoyamos con algunas fichas técnicas, lo hacemos validar por las organizaciones, por los alcaldes y lo elevamos vía autoridad nacional o vía autoridad administrativa a las unidades ejecutoras. ¿Quiénes son las unidades ejecutoras? El gobierno regional, los gobiernos locales, gobierno central, a través, en este caso, está el PCI, el Programa Subsectorial de Irrigaciones, Agrorural, y hay varias unidades ejecutoras a nivel central. Ellos son los que ejecutan obras, ellos son los que tienen financiamiento para ejecutar obras y en sus limitados presupuestos verán cómo priorizan. Y yo sé que tienen los planes ya, he participado en la ponencia de los planes de nuestro gobierno regional para hacer frente y mitigar los efectos que de todas maneras, a pesar de todo, el 18 de julio salimos con el legislativo, puede ser cualquier congresista, pero esta es la mejor forma de validar los tramos críticos. Ahí está nuestro gobierno regional, el Girochú, el director, un alcalde y la Autoridad Nacional del Agua recorriendo el río Guaura. Esta es la mejor forma, en el campo, caminando todas las zonas, y el señor de a pie, el agricultor que está en la ribera, te va a decir, falta esto. Pero acá hay una recomendación, pedir que los demás actores participen, que las juntas, esto no lo convoqué, fue el congresista Wilder lo convocó. Cualquiera de los congresistas, si no puede de repente delegar a alguien, pero sería la mejor forma de integrarnos todos, siguiente por favor, y validar los planes que nuestro gobierno regional tiene o nuestro gobierno central tiene. Nosotros somos los agricultores que están en las fajas marginales, que están cercanas a las fajas, o las personas que están en los centros poblados, son los que van a validar nuestros planes. Y de manera muy acelerada, muy rápida, tenemos que validar en el campo. Pero todos comprometidos, todos los actores. El niño extraordinario es un niño extraordinario. Ya, si nos equivocamos, suerte, pero ya están los pronósticos dados, confirmados, un niño extraordinario. Entonces preparémonos porque habrá efectos devastadores. Yo digo, en las zonas donde no hay defensa, será más devastador que el 98. ¿Por qué? Ya estoy terminando con eso. ¿Por qué? Porque en aquellos años nuestro cauce no estaba sedimentado como ahora. Los agricultores lo conocen. Nuestro cauce está más colmatado. En aquellos años había más foresta ribereña. Ahora ha sido depredada. Por ese motivo, con el mismo caudal del fenómeno del Niño 98, los efectos serán más grandes. En los tramos que sigue estando sin defensa. En esos tramos sí van a ser los efectos más devastadores. Por eso que no estoy tratando de alarmar, digo ahí una frase, no estoy tratando de alarmar, sino de alertar. ¿De acuerdo? Bien, para tomar nuestras precauciones y tomar las acciones correspondientes de mitigación. También hay que habilitar zonas de refugio por recomendación y estar alerta. Si no podemos hacer las obras necesarias, si no podemos mitigar porque es un huaico que tiene que venir y seguramente va a cortar la carretera, tenemos que estar alerta para la emergencia. Alerta para la emergencia. Sabemos dónde están los tramos críticos, las zonas vulnerables. Si no nos alcanzan los recursos, tenemos que estar alerta para actuar oportunamente ante las emergencias. Ni un minuto más
No perdamos ni un minuto más y salir al campo y buscar recursos y estar actuando de manera multisectorial, viendo de tal manera de lograr mitigar los riesgos, pero principalmente evitar un riesgo de vida, una pérdida humana. Eso es invalorable, eso es fundamental, buscar cómo reubicar, cómo convencer al poblador que está cercano a una quebrada, que está cercano a un río, porque de por medio está su vida. Señores, he tratado de hacer con algunos ejemplos nada más de nuestras cuencas, muy rápido graficar y resaltar los efectos que podría tener con seguridad este niño que ya está muy cercano a ejecutarse. Señores, muchas gracias por su atención.